El arte de ahogarse, por Ava Reed. Capítulo 2. La escritura es un arte que se merece el mayor respeto y los escritores deberían ser considerados guardianes de la herencia cultural liriana. Por ello, la Facultad de Literatura será la más exclusiva entre los programas universitarios y requerirá las notas de acceso más elevadas y el cumplimiento de los requisitos más rigurosos. En virtud de esto, no sería apropiado admitir a mujeres, quienes por su sexo no han demostrado poseer una gran capacidad en cuestiones como el análisis o la comprensión literaria. Carta de Zion Billows sobre la fundación de la Universidad de Lear, 680 AI. «¿Con qué vas a ir de verdad?», dijo Ria. Effie asintió y tragó el café ardiente. A su alrededor otros estudiantes agachaban la cabeza sobre libros, aferraban bolígrafos con manos manchadas de tinta y se mordían los labios con concentración. Se oía el sonido de la máquina de café al triturar y bullir y el tintineo de los platos mientras se servían tartaletas y escones. El poeta soñoliento era la cafetería favorita de los estudiantes en Caer Isel, y solo se hallaba a una manzana de distancia del Museo de los Durmientes. No quiero ser aguafiestas ni... Por todos los santos ya me parezco a Macy. A ver, ¿no crees que es todo un poco raro? O sea, ¿por qué han elegido a una estudiante de primero de arquitectura para un proyecto tan inmenso? Effie metió la mano en el bolso y sacó una hoja doblada de papel. Apartó su taza de café y el pastelito a medio comer que Ria para alisarla sobre la mesa. Luego aguardó mientras Ria ladeaba el cuello y leía las palabras escritas en una tinta cuidada y obscura. Querida señorita Zaire, le escribo para felicitarla porque su propuesta de diseño para la mansión Giraed ha sido seleccionada. Recibí muchas opciones, pero la suya fue de lejos la que mejor honraba el legado de mi padre. Quiero invitarla a Saltney para hablar con usted en persona sobre el diseño. Antes de que finalice su estancia, me gustaría tener unos planos terminados para comenzar de inmediato con la construcción. Para llegar a Giraed, suba en el primer tren que salga de Caer Isel hacia Laleston, y luego cambia al que vaya en dirección a Saltney. Me disculpo de antemano por el largo y arduo viaje. Haré que mi abogado, el señor Wetherell, la recoja en la estación. Con mucho entusiasmo, Ianto Myrdin. El decano Fogg se apresuró a decir Effie en cuanto Ria alzó la mirada de la carta. Me ha dado permiso para pasar las próximas 6 semanas en Saltney y trabajar en casa. Y va a hacer que el profesor Parry me lo convalide como créditos para su asignatura. Intentó sonar satisfecha, aunque sobre todo se sentía aliviada. Ojalá hubiera estado presente para ver cómo el profesor Parry arrugaba la nariz mientras el decano Fogg le comunicaba la noticia. Bueno, dijo Ria al cabo de un momento. Supongo que parece bastante legal, pero las 100 últimas es una región muy diferente. Lo sabes, ¿no? Sí, me he comprado un impermeable y una decena de jerseys nuevos. No me refería a eso, replicó Ria con una leve sonrisa. Quiero decir, en casa todo el mundo cree que los durmientes son los que impiden que Argant bombardee Lear hasta destrozarla. Por todos los santos, antes de que consagraran a Myrdin, mis padres estaban convencidos de que se produciría una segunda inundación. Aquí nadie cree en los durmientes. Pero yo sí. Effie se guardó para sí el pensamiento. Ria era del sur y a menudo hablaba con desdén sobre su pueblecito natal y sus habitantes religiosos. A Effie no le apetecía discutir con ella, ni tampoco confesar sus propias creencias. Ese tipo de supersticiones no encajaba bien con una buena chica del norte procedente de una buena familia del norte que asistía a la segunda facultad más prestigiosa de Lear. Por eso ocultó sus auténticos pensamientos. Lo entiendo, dijo. Pero no estaría allí mucho tiempo y te prometo que no volveré oliendo a agua de mar. Ah, vas a volver mitad pez, créeme. ¿Qué mitad será? La de abajo, respondió Ria tras considerarlo. Piensa en todo el dinero que me ahorraré en zapatos. Fue una bendición que la biblioteca estuviera vacía, seguramente por el frío. La niebla, procedente de las colinas verdes de Argant, se cernía sobre Caer Isel como una horda de fantasmas. El campanario de la universidad lucía su bruma como si fuera el velo de luto de una viuda.
Los estudiantes dejaron de fumar bajo el porche de la biblioteca porque tenían miedo de acabar empalados por los carámbanos que colgaban de allí. Cada mañana la estatua de Zion Billows, el fundador de la universidad, aparecía enmancillada en una capa de escarcha. Effie nunca había recibido la llamada de la bibliotecaria por los libros sobre Myrdin. Fuera quien fuera P. Hillary, era evidente que no pensaba cederlos pronto. La idea la habría carcomido durante 3 semanas. La rabia le hervía a fuego lento en el fondo del estómago. Había practicado discusiones con él en su mente, se había imaginado escenarios en los que ella salía de esas peleas verbales pavoneándose victoriosa. Pero nada de aquello aplacaba su furia. Ese día, sin embargo, Effie había acudido a la biblioteca por un motivo distinto. Tomó el ascensor hasta la sección de geografía en la 3ª planta. La sala estaba ocupada por un laberinto de estanterías que creaban muchos recovecos polvorientos y ocultos. Bajó un enorme atlas de un estante y acabó en uno de esos recovecos, justo debajo de la ventana moteada de hielo. Abrió el libro por el mapa de la isla. Ahí estaba el río Naer, que la atravesaba en vertical como la vena azul en el dorso de su mano. Allí estaba Caerisel. ¿Cómo no? Con una nota al pie que le recordó el nombre en argantiano de la ciudad, Ker-Is, un pecio enorme en el centro del lago Vala. La frontera oficial entre Lir y Argant era una larga barrera de acero rematada con espirales de alambre. Atravesaba el centro de la ciudad casi por un medio del Museo de los Durmientes. Effie había ido a verla durante su primera semana en la universidad, y la cruda autoridad le había asombrado. A lo largo de la valla había apostados unos guardias vestidos de gris, con gesto adusto bajo los sombreros de pelo. Se quedó observando a un pequeño grupo de gente, una familia que venía del lado argantiano y comenzaba el largo proceso de desplegar papeles y pasaportes. Los movimientos de los guardias eran enérgicos, mientras los rostros de los niños se enrojecían más y más en el frío. Sobre sus cabezas 2 banderas peleaban entre sí y con el viento, la serpiente negra en un campo verde para Argant y la serpiente roja en un campo blanco para Lir. Al cabo de un rato la escena se volvió demasiado difícil y Effie se marchó a toda prisa con una extraña sensación de vergüenza. Su dedo viajó hacia abajo por el mapa. El norte de Lir era todo colinas verdes, un mosaico de sol y niebla salpicado con árboles rechonchos y casas de piedra, pueblos pequeños con calles estrechas y la ciudad más grande, Dryfen. Se trataba de la capital administrativa de Lir y el lugar de la casa de su familia, donde Effie había crecido con su madre y sus abuelos. Dryfen se acomodaba en un valle entre 2 cimas montañosas y se expandía por las 2 riberas del Naer. El cielo estaba compuesto por nubes y el humo de las fábricas. La línea del horizonte estaba atravesada por las crestas de las velas blancas, como las aletas de esos monstruos del lago en los que nadie del norte creía ya. Effie había pensado que al verla, aunque nadie del norte creía que fuera un dibujo sobre un pergamino, se sentiría nostálgica, por lo que recordó sobre todo fue el olor a aceite, sal y entrañas de pescado. Los ojos pasaron sobre la ciudad con rapidez. Y entonces al sur de Dryfen, al sur del Aleston, la última ciudad que cualquiera con 2 dedos de frente visitaría por algún motivo, estaba en las 100 últimas. Las 100 millas más al sur de Lir formaban una costa irregular repleta de aldeas de pescadores, acantilados blancos ruinosos y feas playas bruscas con guijarros que atravesaban las botas. Hasta la ilustración parecía apresurada, como si el artista hubiera querido terminar con ella y pasar a otra cosa. La bahía de las 9 campanas parecía el mordisco de un perro en un trozo de carne podrida. Effie la acarició con el pulgar y trazó la línea dentada de la cala. Emrys Myrdin era de allí, del final de las 100 últimas, un lugar tan sombrío y remoto que Effie apenas podía concebirlo. Era tan diferente que casi podría ser otro país, o eso pensó, incluso otro mundo. El crujido de la puerta al abrirse la sobresaltó. Echó un vistazo por el borde de la estantería y vio que otro estudiante entraba en la sala con el chaquetón debajo del brazo. Aún respiraba con dificultad por el frío. Dejó el abrigo y la cartera en una de las mesas y avanzó hacia ella. Un escalofrío le recorrió la columna. La idea de que se acercara mientras ella permanecía sentada en el suelo en su rincón le resultaba tanto vergonzosa como extrañamente terrorífica. Effie se levantó e intentó moverse en silencio para que no la viera, pero la descubrió de todos modos. «Hola», saludó el chico. Sonaba bastante amistoso. «Hola», respondió ella despacio.
Lo siento, no hace falta que te marches. Creo que aquí hay espacio suficiente para los dos. El chico sonrió enseñando el borde de los dientes. No pasa nada, ya me iba. Effie intentó pasar a su lado para devolver el atlas a su lugar en la estantería, pero el chico no se apartó para dejarle espacio hasta el último segundo, con lo que sus brazos se rozaron. El corazón casi se le salió por la boca. Tonta, se regañó de inmediato. No ha hecho nada malo. Aún así, el ambiente en la sala de repente parecía sólido y espeso. Tenía que salir de allí. Y entonces vio el parche en su chaqueta. Era la insignia de la Facultad de Literatura. ¿Qué? Dijo de repente en voz demasiado alta. ¿Estudias literatura? Sí. El chico se encontró con su mirada. Soy de primero. ¿Por? Es que me estaba preguntando. Titubeó. Seguro que la pregunta le parecería extraña. Sin embargo, la malsana y amarga curiosidad la había carcomido durante demasiado tiempo. ¿Conoces a algún estudiante argantiano que vaya a tu facultad? El chico frunció el ceño. Diría que no. Bueno, hay un par, creo, en segundo o tercero, pero no es lo normal. Ya te puedes imaginar por qué. O sea, ¿cuántos argantianos quieren estudiar literatura liriana? Eso mismo se preguntaba ella. ¿Entonces no te sabes el nombre de ninguno? No, lo siento. Effie intentó que no se reflejara su decepción. Sabía que era infantil convertir a P. Ellery en la encarnación de su amargura. Sin embargo, era muy injusto. Argant llevaba siglos siendo el enemigo de Lir. ¿Por qué un argantiano podía estudiar literatura liriana solo por ser un hombre, pero ella no podía por ser mujer? ¿Por qué no importaba que se supiera los libros de Myrdin de principio a fin y que se hubiera pasado casi la mitad de su vida durmiendo con Argarat en la mesita de noche, ni que en una ocasión hubiera intentado hacerse un cinturón de hierro y hubiera colocado ramas de cerval en el umbral de su habitación? No te preocupes, dijo, aunque la desazón se filtró en su voz. El chico la miraba perplejo, así que tuvo que explicarlo. Es que estaba intentando sacar unos libros sobre Myrdin. Ah, la cortó él. Eres una de las adoradoras de Myrdin. Su tono era despectivo, como a mucha gente. A Effie se le calentó el rostro. Me gusta su obra. También a mucha gente le gusta. A muchas chicas. El chico adoptó una expresión que Effie no supo interpretar. La examinó de la cabeza a los pies. Mira, si alguna vez quieres preguntarme algo sobre Myrdin, o lo que sea. A ella se le revolvió el estómago. Lo siento, tengo que irme, en serio. El chico abrió la boca para responder, pero Effie no esperó a oírlo. Dejó el atlas sobre la mesa y salió corriendo de la sala con la sangre rugiéndole en los oídos. Bajó en el ascensor, atravesó las puertas dobles de la biblioteca, salió al frío penetrante y solo entonces se vio capaz de respirar de nuevo. Una vocecilla interior le dijo que estaba siendo infantil, ridícula. Un puñado de palabras, una mirada con los ojos entornados y Effie había reaccionado como si alguien le hubiera pinchado con un cuchillo. Regresó a la residencia con la visión borrosa. Ria no estaba y la habitación de Effie se hallaba casi vacía, con todo guardado en el baúl que se llevaría a Saltney. Lo único que quedaba fuera era su ejemplar de Angarat, con la esquina doblada en la página donde el rey de las hadas se acostaba con Angarat por primera vez. A su lado estaba la botella de cristal con las pastillas para dormir. Sacó una y se la tragó sin agua. Si no lo hacía, sabía que esa noche soñaría con el rey de las hadas. Quedaba una cosa por hacer. La puerta del despacho de su tutor parecía más ancha y alta que el resto de las puertas en el pasillo, como una de esas letras decorativas en un manuscrito viejo, embellecida barroca y enorme comparada con el texto pequeño y normal que la seguía. Effie alzó una mano y la apoyó plana en la madera. Había querido llamar, pero por el camino su cuerpo había abandonado el objetivo de su mente. Daba igual. Al otro lado se oyó un susurro, una maldición entre dientes, y la puerta se abrió. El profesor Corbenick la miraba parpadeando. «Effie, ¿puedo entrar?»
Él asintió una vez, con rigidez, y se apartó a un lado para dejarla pasar. Su despacho seguía tal y como lo recordaba, tan abarrotado de libros que solo había un estrecho sendero desde la puerta hasta el escritorio, con las polvorientas persianas bajadas para que solo entrara un filo de luz a duras penas. Los títulos enmarcados cubrían la pared como cabezas disecadas de animales. «Siéntate, por favor», dijo el profesor, pero Effie prefirió quedarse detrás del sillón verde. «Siento no haber pedido cita, es que...» Perdió el hilo. Odiaba lo débil que sonaba su voz. El profesor Corbenick se había arremangado hasta los codos y había dejado expuestas las franjas de vello oscuro en su brazo y el reloj dorado que relucía entre los pelos. «No pasa nada». «Pasa», respondió él, aunque sus palabras poseían una frialdad que le dieron ganas de encogerse y desaparecer por el huequecito de las persianas. «Me imaginaba que volverías tarde o temprano. Me han hablado de tu pequeño proyecto». «Ah», se le contrajo el estómago. «Supongo que el decano Fogg se lo contó». «Sí, milagrosamente me habla de nuevo». La voz del profesor Corbenick se había enfriado otra vez. «Saltney está muy lejos de la gran ciudad». Justo eso quería comentarle. Jugueteó con las fibras sueltas de la parte trasera del sillón. «El decano Fogg ha dicho que podía tomarme 6 semanas, cuando empiecen las vacaciones de invierno, y ha hecho que el profesor Parry acceda a convalidármelo por créditos de su clase, pero aún necesito... Quiere que tu tutor lo apruebe», concluyó él con tono monótono. Sus dedos parecían enormes mientras arrugaban la tela blanca de su camiseta. Apoyada en el sillón, Effie respiró hondo para calmarse. Había arrancado tanto hilo verde que parecía aferrar un manojo de tallos, pero el sillón llevaba deshilachado desde que lo vio por primera vez. Al comienzo del semestre, después de cada visita al despacho del profesor Corbenick, Effie se pasaba horas encontrando esos hilillos verdes en su cabello. Despacio metió la mano en el bolsillo y sacó el pergamino plegado. «Solo necesito su firma». Ya estaba, ya lo había dicho. Enseguida notó el pecho más ligero. El reloj de pared en el rincón marcaba los segundos y cada uno sonaba como una gota de lluvia en el suelo. Le temblaba la mano mientras sostenía el papel hacia el profesor, y durante un rato él no dijo nada, no hizo nada, hasta que de repente se abalanzó hacia ella. Por puro instinto, Effie retrocedió un paso tambaleante cuando él le arrebató el papel de la mano. El profesor Corbenick soltó una corta carcajada grave. «Por todos los santos, no hace falta que ahora te comportes como una doncella tímida». Effie tenía el pulso tan acelerado y le sonaba con tanta fuerza que apenas oyó su propia respuesta. «Sigue siendo mi tutor». «¿Sí? ¿No es maravilloso? ¿Estaba seguro de que el decano Fogg te echaría a ti o me despediría a mí?» «No se lo dije a nadie», consiguió decir con el rostro ardiendo. «Bueno, pero se corrió la voz igualmente, ¿verdad?», replicó el profesor Corbenick, aunque se desinfló de un modo visible apoyado sobre el escritorio. Se pasó una mano enorme por el cabello negro. «Me reuní con el decano Fogg la semana pasada. Estaba furioso. Podría haberme costado la carrera». «Lo sé». Lo sabía muy bien, porque era en lo único en lo que había pensado cuando él se cernió sobre ella en ese sillón, cuando le tocó la nuca, cuando la débil luz del sol se reflejó en la hebilla de su cinturón. Lo único en lo que Effie pudo pensar fue en lo peligroso que era todo. El profesor Corbenick era joven, guapo, muy querido en la facultad. El decano Fogg y él tomaban té juntos. No la necesitaba a ella. Pero, hizo que pareciera que la necesitaba. «Eres muy guapa», le había dicho, y casi sonó jadeante. «Duele verte venir aquí cada semana, con tus ojos verdes y tu cabello dorado. Te marchas y solo puedo pensar en cuándo volverás y en cómo sobreviviré al ver algo tan hermoso que no puedo tocar». Había sostenido su cara entre las manos con mucha ternura, como el conservador de un museo manejando sus obras, y Effie había notado que el corazón le brincaba y palpitaba del mismo modo que cuando leía sus pasajes favoritos de Angarad, esas páginas con la punta siempre doblada. «¿Esto es todo lo que necesitas?». El profesor Corbenick acuchilló la hoja con el bolígrafo y le lanzó el pergamino de vuelta. Luego profirió una carcajada más corta y grave. «Ya sabes lo que pienso, Effie. Eres una chica lista. Tienes potencial, si no estás con la cabeza en las nubes. Pero una estudiante de primer curso en un proyecto de esta envergadura,
Te supera. No sé por qué la familia de Myrdin buscó estudiantes para empezar, y deduzco que nunca has estado al sur del Aleston, ¿verdad? Effie negó con la cabeza. Bueno, las 100 últimas es el tipo de lugar del que escapan las chicas jóvenes, no al que van corriendo. Te resultaría más fácil quedarte en Caerisel e intentar mejorar tus notas. Si necesitas ayuda con la clase del profesor Parry, te puedo ayudar. No, dijo Effie a toda prisa y se guardó el pergamino. No se preocupe. El profesor Corbenick la miró inescrutable. La luz de la tarde se acumulaba en la esfera de su reloj. Eres el tipo de chica a la que le gusta complicarse la vida. Si no fueras tan guapa, ya te habrían expulsado. Effie salió del despacho del profesor Corbenick con los ojos húmedos, pero se negaba a llorar. De camino al vestíbulo de la facultad vio la lista de clases, con su nombre tachado y reemplazado por la palabra furcia. Tras comprobar que no venía nadie, Effie arrancó el papel, hizo una bola y la sacó del edificio. Le latía el corazón con fuerza. Las 100 últimas es el tipo de lugar del que escapan las chicas jóvenes, no al que van corriendo. A lo mejor sí que estaba huyendo, a lo mejor se estaba complicando la vida, pero no podía soportar todo aquello. El torrente de agua en los oídos, la niebla que le tapaba los ojos, las pesadillas que solo se apagaban con el poder aniquilador de las pastillas para dormir. No era sureña, aunque sabía lo que se sentía al ahogarse. Pasó junto a la biblioteca y salió al paseo del lago. Se quedó allí de pie apoyada en la barandilla con el viento mordiéndole las mejillas. Y entonces lanzó el papel arrugado a las aguas heladas del lago Bala.